Hola, bienvenidos a todos a La Solapa perdón, no, La Solapa era el año pasado, a la Contratapa en La Papa Online. Hoy tengo el enorme privilegio y así una felicidad descomunal porque voy a hablar con las tres cabezas, cuerpos, voces de Salvaje Federal. Salvaje Federal es una librería virtual que trabaja con literatura de todo el país. O sea, digamos, especialmente la que no tiene tanta visibilidad en relación a la literatura rioplatense. Estoy acá con Selva Almada, Natalia Peroni, Raquel Tejerina. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien. Contentas de volver a verte. Ay, muchas gracias. Bueno, como los lectores de La Papa saben, siempre tenemos la entrevista escrita, ¿no es verdad? Y después tenemos este complemento audiovisual donde indagamos y profundizamos en algunas de las respuestas y algunas cosas que me surgieron a mí después de leer las respuestas de nuestras entrevistadas. Así que la primera pregunta que les quiero hacer en relación a una de las respuestas que ustedes tan gentilmente proveyeron, es esta idea de que las contratapas son como excesivamente entusiastas o positivas, ¿no? O sea, y bueno, eso es entendible porque la contratapa lo que busca es vender el libro, ¿no? Seducir al cliente, ¿no? Ustedes usaban un poco la expresión de, ¿no? Las contratapas funcionan un poco como encantadores de serpientes, ¿no? O sea, y uno lo entiende perfectamente, pero también un poco la idea de pensar las contratapas es esto de que se supone, por lo menos en teoría, de que en la contratapa uno podría tener un indicio del valor literario del libro que va a adquirir o que va a leer, ¿no? O sea, la contratapa como una especie de lugar donde se señalan las características positivas o el valor literario del libro en cuestión. Entonces, la pregunta que les quería hacer es, ¿cómo se podría escribir una contratapa o cómo se les ocurre a ustedes que podría funcionar una contratapa que no caiga en esa desmesura optimista, de encantamiento de serpientes? ¿Cómo se podría trabajar una contratapa, ¿no? Que no exagere las virtudes del texto y que de alguna manera no engañe o no le mienta o no confunda eh, al lector, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar ese equilibrio, ¿no? ¿Qué opiniones tienen o ideas tienen al respecto? Yo una cosa que voy a decir, que no es la respuesta a lo que estás preguntando, pero ya que está la oportunidad lo quiero decir. Esto lo digo como autora, más que como librera, y es que los editores y las editoras deberían volver a escribir las contratapas de los libros que están publicando. Porque hay como una modalidad muy extendida que es pedirle a otros autores, a otras autoras que escriban las contratapas de los libros. En general eso no se lo pagan a los autores y las autoras que escriben esas contratapas, y es un poco, me parece una manera cómoda de parte de los editores, de sacarse un poco el lazo de encima y no ponerse a escribir sobre el libro y el autor o la autora que están publicando. O sea, eso es lo que quiero decir primero que nada. Está, Que me parece que, digo, de hecho hay muchas editoriales donde sí son los editores quienes se ocupan de escribir las contratapas, pero en general se cae como la cosa un poco más fácil de, bueno, pedirle a tu maestro de taller, bueno, pedirle a tu amiga que es escritora. Y la verdad que también cuando es un autor, una autora convocada para hablar del libro de otro autor o autora, y bueno, la verdad que es más difícil tomar una distancia, si querés, un poco más crítica con respecto al texto que te están pidiendo. Es como, bueno, esta maravillosa novela, este maravilloso libro de cuentos.
Así que eso me gustaría señalarlo, estaría bueno que se pongan a laburar y este trabajo es parte del trabajo de ser editor, me parece. Sí, Hago ahí, además, perdón, sí, Nati. no, que son las personas que eligieron el libro, o sea, que son las más, si querés, con autoridad para escribir sobre su elección y sobre el porqué de la elección. Eh, es verdad, a mí nunca me han pedido que escriba una contratapa, no sé qué posición tomaría, pero me imagino que si aceptás también es porque te gusta el libro, entonces es como tratar de resaltar las partes, o sea, darle más luz Ah, al bueno, texto. capaz aceptás porque tenés un compromiso con la persona y no con el texto. Entonces creo que, mira, lo que dice Selva, si bien no es la respuesta, capaz puede tener que ver con la respuesta. Digo, no, si vos ponés en compromiso a una persona que no eligió el texto, lo que estás diciendo vos, Nati, digamos, que no es tu editora, que no eligió el texto, sino que capaz es tu profesora, es tu amiga, es tu, no sé, o lo que sea, o tenés una relación personal, a esa persona la estás poniendo en compromiso de decir, bueno, todas, no decir naturalmente la verdad, y también porque damos por hecho de que es así. Entonces, si queremos pensar que se cambiarían que las contratapas fueran, no sé, una realidad, bueno, tendría que ser una persona que pueda poner esa realidad, ¿no? Que tenga la libertad de alguna manera, que no se sienta en el compromiso de decir, bueno, digamos, si yo le pido a Selva que me haga una contratapa, Selva va a poner, y la verdad que la novela es más o menos. Y qué sé yo, ¿viste? No, capaz le parece más o menos, pero capaz no lo haría porque somos amigas. Entonces, digo, hay como una cosa que de alguna manera lleva a que sean así las contratapas, volviendo a tu pregunta. Excelente. Y también una cosa, o sea, con esto que dice Raquel, que también es algo que pasa, o que suele pasar en las reseñas, que vos decís, bueno, y sí, ¿por qué voy a reseñar un libro que no me gusta? O sea, ¿qué sentido tendría? Digo, de hecho, hay algunas reseñas que son lapidarias, pero en general también las reseñas son bastante elogiosas. Digo, esto para pensar también, como digo, bueno, ¿qué valor tiene la reseña? ¿Tiene sentido una reseña que destroce un libro o no? O digo, si este libro no me gusta, ¿para qué lo voy a reseñar? Excelente, porque estamos como llegando al corazón del problema este, que en principio tanto las contratapas como las reseñas, todas son como muy parecidas, ¿no? Usando como expresiones idénticas, ¿no? O sea, una voz poco común o fuera de lo común, ¿no? O sea, representan su generación, ¿no? O sea, o un texto perturbador y no sé qué, ¿no? Es como, y todo es como igual, y ahí es donde se pierde un poco esta idea de problematizar, de compartir, de construir socialmente, digamos, ideas con respecto a qué tiene valor literario y qué no, ¿no? O sea, o cuáles son los aspectos a destacar, por ejemplo, de un proyecto narrativo, literario. Porque también parece como que o solo se puede decir cosas como hermosas, vagos elogios al texto, o hay que caer en lo lapidario. Y podría existir algo intermedio, ¿no es verdad?, que problematiza algunas cuestiones o que plantea, no sé, ¿no?, como los claroscuros de un texto, ¿no? O sea, y un poco esto que ustedes están señalando es quizás el por qué, a quién se lo piden, ¿no? O sea, esto de si leyó o no leyó el libro, ¿no? Y Y también también si te lo regalan, si sentís, estaba escuchándote, pensaba, bueno, el compromiso que tiene uno, si alguien le pide, yo, viste, trabajo también en gastronomía, y lo que pasa con la crítica gastronómica es que la mayoría pasa esto, ¿no? Lo mismo, digamos, vos, uno invita a comer un periodista y el periodista se siente. Y hay algunos periodistas, muy pocos, que no permiten invitación, que no hacen reserva y que también con eso, y pagan todo y no te avisan y nada, y con eso sabemos que esos son los más respetados, porque tienen la libertad de alguna manera no hace falta lo que decís vos, ser lapidario, ¿no? Decir, bueno, esto sí, esto, y bueno, encontrar otros bemoles, que capaz son más reales, por lo menos para esa persona, ¿no? Digo, que las opiniones son personales. Pero también, sí, perdón. también me pregunto si no es el lugar de la crítica ese que vos estás, de la crítica literaria, el que vos estás ubicando, ¿no? Como
como un análisis más profesional o concienzudo de la obra, más a fondo, y el lugar de la contratapa no es ese lugar de encantar serpientes para tentar al lector o al comprador. O sea, ninguna publicidad empieza con un no, no vas a publicar en un aire acondicionado diciendo no es frío, no es lindo, digamos. Entonces, siempre dicen que los de la Facultad de Letras se reciben de críticos literarios, no es una universidad donde vos salgas a escribir. Así que capaz veo más todo eso en una crítica literaria. Excelente, Nati, y me haces pensar en esto. Cuando uno habla de las virtudes de un texto, hay una dimensión que es subjetiva, personal, ¿no? O sea, en las respuestas escritas está esto de que el valor literario depende del gusto de ustedes, ¿no? O sea, qué libros eligen para el catálogo, cuáles no, bueno, ¿no? Hay una serie de criterios que pueden ser más o menos objetivos, ¿no? Como se señala en la entrevista, pero también, digamos, hay una cuestión del orden del gusto, ¿no es verdad? Que es como más subjetivo, ¿no? Ahora, para poder hablar sobre literatura, para poder hablar sobre un texto, lo que necesitamos es que trascendamos la cuestión del gusto, porque si no es, ay, a mí me gustó, no, a vos no te gustó, sí, qué lindo, ah, qué feo, ¿no? O sea, ¿cómo continúa la conversación después de eso, ¿no? Entonces, también esto de que, para mí, ¿no? La idea de valor literario es, de alguna manera, lo que nos permite conversar o tener conversaciones como significativas o con sentido de la literatura, ¿no? Y ahí es donde yo rescato, y me parece muy inteligente esto que ustedes decían, de que el editor, desde su rol de haber elegido publicar, editar ese libro, diga, bueno, yo lo elegí por esto, ¿no? O sea, donde obviamente, o sea, decir, bueno, porque me gustó no sería suficiente, entonces uno tiene que encontrar categorías, ¿no es verdad?, que son un poco más objetivas, ¿no? Y eso me da pie para preguntarles, más allá del gusto personal, ¿no? ¿Cuáles podrían ser criterios objetivos en el sentido de que nos permitan conversar y nos permitan, ¿no? O sea, hacer circular distintos discursos sobre la narrativa, ¿no? O sea, ¿cuáles podrían ser esos criterios más objetivos o sociales o sociabilizables de la narrativa como para incluir en una contratapa, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran que, digamos, no sé, pensar en algún libro que les gustó y decir, bueno, yo trataría de hablar en la contratapa de este libro a través de estas categorías que exceden el gusto personal. ¿Cómo lo harían? ¿Qué dirían? Bueno, a mí me parece que a veces, digo, también hay como un abanico bastante amplio al que podríamos acudir para hablar de otra cosa que no sea solo me gustó mucho este libro. A veces es, como vos dijiste, bueno, siempre, la mayoría de las contratapas dice qué novedoso que es esto. Bueno, a veces me parece a mí que a veces es la novedad un eje o un punto, puede ser, bueno, este libro viene, o este autor viene a traer algo nuevo en el panorama de la literatura, no sé, argentina contemporánea. A veces es renovar una tradición, por ejemplo, han salido algunos libros que hace poco de autores jóvenes, Las Bestias, por ejemplo, de Vicky García, y Los Carneantes de Franco Rosso, que son, o sea, dos novelas bien distintas, digamos, de dos autores que creo que ni siquiera se conocen entre ellos, pero que vienen de alguna manera a renovar la gauchesca, ponele. Entonces eso, como inscribirse dentro de una tradición y darle todavía una vuelta de tuerca y venir dentro de esa tradición a traer algo nuevo, ese también me parece que puede ser un valor para rescatar en una contratapa o en una lectura un poco más objetiva de un libro. El género, por ejemplo, el género, digo, terror, ciencia ficción, policial, que un poco ha sido como durante muchas décadas un poco mirado de costado y un poco bastardeado por la academia, bueno, de repente, no sé,
bueno, no voy a decir Mariana Enríquez porque es como archiconocida, pero estoy tratando de pensar en algún autor o autora de nuestro catálogo. Juan Carrá, con los policiales. Juan Carrá, con el policial, o sea que Juan también, digo, toma como o hace pie en el género, pero para dar también otro aire, trae otros aires a lo que es la novela policial clásica. Creo que ese podría ser también la renovación de un género, la renovación de una tradición, o de repente, no sé, hacer una literatura menos novedosa y más, pero más, qué sé yo, encasillada en una... no sé, ahora tiro cualquier cosa porque no, pero digo, bueno, no sé, alguien que de repente vuelva a hacer poesía rimada, ponele, que es algo que es bastante difícil de encontrar en los poetas más contemporáneos. También, mira, perdón que te diga, porque cuando vos preguntaste y la escuchaba Selva, terminé de leer una novela la semana pasada y tomé notas para reseñarla, porque me gustó. Entonces fui a ver mis notas, a ver qué había puesto. Y es ¿vieron la de Sancia? Que salió ahora, es una novela nueva que salió la semana pasada por Evaristo. Bueno, y yo lo que anoté, claro, es lo que a mí me gustó de esa novela, o lo que yo rescato de esa novela, no es me gustó, pero sí también me gustó, es como, por ejemplo, él crea otros personajes para ponerle digamos, darle otra voz, un lirismo y poesía mismo, una novela que no es poética ni el personaje narrando, digo, me parece como una cosa súper distinta, ¿no? Distintiva de este texto. También entonces pienso que capaz es la mirada de uno que tiene al leer, que te lleva después a reseñar, porque yo te puedo contar lo que es la historia, pero capaz lo que más me interesó, o una de las cosas que me interesó de ese libro, fue eso, cómo por intermedio de otras, con el recurso de usar otras voces, pude escribir poesía, en una novela que no es poética. Entonces eso me parece, dije, wow, qué bueno. Entonces, digamos, miré eso y me acordé. Y esto me lleva a pensar eso, ¿no? Digo, bueno, ¿quiénes son los que reseñan? ¿Cómo pensamos los que reseñan? Digamos, ¿cómo somos? ¿No? Digo, ¿qué pensamos? Si queremos decir me gustó o no me gustó, queremos ver otra cosa, un texto. Y también esto, ¿no? Y acá aprovecho para preguntarle a Nati, ¿no? Esto de, está bien, ¿no? O sea, hablemos desde el gusto, ¿no es verdad? Pero también como justifiquemos el gusto, ¿no? O sea, como es muy pobre quedar en eso de, ¿no? O sea, es maravilloso, me gustó, me emocionó, ¿no? Me conmocionó. Bueno, pero ¿cómo? ¿Por Sí. qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que funcionó de ese texto, ¿no? Y entonces, a veces también está bueno hablar desde el gusto personal, pero explicitando o desarrollando o trabajando una especie de, digamos, justificación o desarrollo de ese gusto personal, ¿no? O sea, me parece que también eso es válido, ¿no? Nati, ¿vos Sí, cómo por ves todo supuesto. esto? A mí yo sí pienso en una contratapa ideal, te diría, es aquella que te da pistas del texto, pero no a nivel de la trama, sino, por ejemplo, me acuerdo por qué volvías cada verano, y es como que una contratapa y dijo, ojo, que acá vamos a hablar de abuso, ¿entendés? Si querés entrar acá, o sea, que te dé ese tipo de información, o que te hable del metatexto, digamos, bueno, mira, acá vamos a hablar sobre pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece también poner como en el contexto de la obra la temática de la que está hablando. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo que a mí uno de los libros, no es salvaje, pero que más me impactaron en mi vida es Mi planta naranja lima. Yo creo que para mí es la salida de la niñez, como el tabú de freudiano, ¿viste? Para mí, si vos querés leer algo sobre el pasaje de la niñez a la adultez, es ese libro, siempre me quedó esa imagen, lo leí de muy chica. Entonces, esa luz que se da en la contratapa sobre de qué vamos a hablar en este texto, sobre qué nos vamos a encontrar, qué universo se está hablando, me parece muy piola a mí. Como claves de lectura, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Les hago una pregunta final porque tenemos poco tiempo y digamos, todos somos gente ocupada.
y nos quedaríamos horas charlando de estas cosas, como lo hicimos con Selva una noche en Tucumán hasta las 5 de la mañana. Pero una de las últimas preguntas que quiero hacer es, ustedes mencionaron bastante en las respuestas escritas el tema del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, hablar del lenguaje presenta una dificultad, primero porque no estamos acostumbrados, ¿no? Culturalmente hablamos más de la trama o hablamos más de los temas, ¿no es verdad? Es mucho más fácil hablar de esas cosas que hablar, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Algo que señalabas vos, Raquel, también, ¿no? Pero ustedes, una de las respuestas que me gustó mucho decía algo así como que, bueno, el tema suena medio a algo, a un, como a una consigna escolar, ¿no? O sea, en cambio, para que sea literatura, bueno, tiene que haber un trabajo con el lenguaje, ¿no? O sea, ¿cómo entienden ustedes desde un lugar, tratando de ser así como esto, ¿no? Más objetivos o que conduzcan a la conversación y a la discusión? O sea, ¿qué se puede decir del lenguaje en tanto un aspecto que alimenta el valor literario? O cómo hablar del lenguaje, ¿no? Claro, parece casi hasta una obviedad decir, bueno, nos interesa el trabajo sobre el lenguaje, porque claramente escribir debería o tendría que ir por ese lado, ¿no? Pero bueno, me parece que cuando decimos esto, cuando respondimos esto en la entrevista escrita, justamente, o sea, tiene que ver con no sé, a mí cuando leo una novela, un libro de cuentos, incluso un ensayo, me, como que me saca un poco de ese universo, que ese universo no esté contado con un lenguaje particular, ¿no? Cuando yo detesto la literatura un poco que parecería que puede estar escrita en cualquier parte, como digo, hay una tendencia por ahí en autores contemporáneos a escribir algo como en un neutro, como pensando, bueno, esto de repente así se puede leer en España, como, y me gusta, y en realidad lo que más disfruto es cuando voy a un relato, a un autor, y ahí están las particularidades de su lengua y de sus búsquedas también, porque no solo, cuando digo esto, particularidades, bueno, no sé, podríamos decir Rulfo, y leemos Rulfo y sabemos que estamos en su versión de México, o en una versión de un México de un determinado momento, pero no solo me refiero a los modismos o a las marcas, digamos, más geográficas del lenguaje, sino también, digo, a veces lees autores y decís, bueno, esto se nota que es tal, ¿no? Porque ese autor o esa autora ha logrado conformar un lenguaje propio a partir de pequeñas marcas que, bueno, que cuando vas siguiendo a un autor a través de varios libros, las empezás a detectar. Como eso, como las búsquedas, los riesgos, ¿Te acordás, ese tipo de cosas. ¿te acordás alguna palabra o alguna construcción en una oración donde hayas sentido ese como chispazo de algo particular, original, un lenguaje propio? Eh, ¿Hay algún ejemplo, por ejemplo, que se les venga a todas a la cabeza, ¿no? O sea, Bueno, o sea, sí, cuando pienso en estas cosas, enseguida pienso como lectora, en el impacto que a mí me causó leer la primera vez que leí La piel de caballo de Celarayán, porque, digo, aunque el texto trabaja mucho o sea, el autor en ese texto, en esa novela, trabaja mucho con modismos, pero que no pertenecen a una misma región, sino que es como un rejunte, pero también es como él mezcla todo eso, toda esa oralidad y la vuelca en la escritura. Me parece que ahí Celarayán, y después si lees la poesía de Celarayán, también vas a encontrar como esa cosa que
que te suena solamente a él, ¿no? Como algo que solo él puede lograr y que es una característica. Excelente. Nati y Raquel. Yo no sé, nosotros con Raquel hacemos clínicas juntas hace muchos años y quien va a una clínica, esa mirada sobre el lenguaje, esa búsqueda del adjetivo determinado, esa depuración de lo que sobra para lograr una síntesis que sea estéticamente aceptable en el libro. Ahí yo me doy cuenta de la importancia del lenguaje y por supuesto cuando leo, creo que no sé, me suena a selva, pero no voy a hacer autobombo, pero yo podría reconocer algunos textos en esas oraciones cortas de lenguaje de selva, de esos diálogos cortos y que las podría, creo, reconocer, aunque sin saber que sea un texto de ella. Y me parece que el lenguaje es, pero absolutamente, imagínate, mira lo que está pasando con el lenguaje inclusivo, el lío que está trayendo, o sea, te das cuenta de la importancia que tiene el vehículo que significa el lenguaje para la convivencia de la gente. Pero para mí, para los escritores, y Nati, digamos, capaz también es un poco lo que decís vos, tiene que ser, digamos, naturalmente tiene que ser una búsqueda. No sé, si uno no quiere, digamos, esta búsqueda, esto que dice Selva, que claramente nos pasa con los grandes autores, y sí, obviamente Selva incluida ahí, en donde ya tienen como su marca. Su marca es cómo trabajan el lenguaje. Esa es su marca, simplemente eso, y no es decir siempre la misma palabra, ¿no? Es como encontrar tu manera. Y pasa creo con cualquier artista, ¿no? Que uno escucha un tema y ya sabes que es de tal, aunque ni esté cantando esa persona, porque tiene, esa persona trabajó el lenguaje, digo, pues la música también es lenguaje, ¿no? Digo, trabajó de una manera y se apropió de un lenguaje. Y eso creo que es lo que todos los escritores queremos buscar, digamos, ¿qué más que uno puede querer que alguien lea un texto y diga, esto es tuyo? Maravilloso. Entonces, la verdad que, no sé, capaz hay alguien que no tenga esa búsqueda. Quiero creer que la mayoría tiene que tener esa búsqueda, cual fuera que sea, ¿no? Digo, porque cada uno tiene su búsqueda, debería ser así. Excelente. Última preguntita y ya con esto nos despedimos. Quiero preguntarle a cada una, ¿qué es lo más sorprendente que encontraron en la literatura argentina contemporánea federal, ¿no? O sea, algún rasgo particular que hayan dicho, mira esto, nunca me lo hubiese imaginado, ¿no? O sea, ¿qué encontraron sorprendente y potente en la literatura argentina contemporánea federal? Yo estoy con no sé, para mí es descubrimiento, me imagino que basado en la ignorancia de algún tipo de literatura de Daniel Moyano, y me parece que lo más sorprendente es en Tres golpes de timbal, que a veces parece que estás como en esta especie como de realismo mágico, pero más antiguo. Me parece hermoso, brutal, y lo recomiendo fuertemente. Genial. Bueno, yo voy a nombrar otro que nombré recién cuando hablábamos de esto de estar en una tradición o darle una vuelta de tuerca, y que es un libro que recomiendo mucho, que es Las bestias de Vicky García, pero porque, o sea, además del trabajo muy profundo que tiene sobre el lenguaje, es un libro de cuentos, pero que puede leerse como una novela absolutamente incorrecto. Entonces, digo, también en una época donde la corrección política un poco a veces interfiere a la hora de escribir o de pensar o de ser, o de qué se lee o de cómo se lee, me parece que Las bestias, donde hay, bueno, violaciones grupales, crímenes espantosos, incesto, bueno, o sea, todo lo que te puedas imaginar está en esos relatos, y todo además descrito eso con una cosa así como de retorcimiento de la lengua que me encanta. Wow, buenísimo. Raquel. Y se me va un poco la conexión, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha ahí? Sí, ahora sí. Voy a volver al mismo libro entonces a Martín, que le había recomendado porque es súper contemporáneo y es súper de ahora,
Y él logra, cuando hablamos del lenguaje pensaba eso, esta última novela de él me hizo acordar mucho la primera. Y en eso creo que lo logró, ¿viste? Que pudo, pues una persona que pudo, que el que lee esto decir, esto es como esto mismo, ¿no? De escribir poesía en un libro de narrativa, de poder contar un montón de historias en una misma historia, en una misma novela. Es maravilloso, la verdad, chicos, lo recomiendo. Me quedé sorprendida, creo que es de sus mejores novelas. Él tiene 3, 4 escritas, pero si bien la historia es muy linda y cómo está narrada, cómo se van sucediendo, como todos los personajes tienen tanto protagonismo y pueden hablar tan distinto, y digamos, como que ahí se sacó las ganas de escribir muchas cosas en un mismo texto. Y digo, qué bueno, ¿no? Digo, porque a veces uno tiene que escribir, mantener la voz, y él logra con esto, y creo que lo logró en su primera novela, cuando hay como cosas japonesas, no sé, que tiene un lirismo maravilloso. Así que bueno, yo celebro todos estos autores jóvenes que están, bueno, buscando estas cosas, ¿no? Y encontrando su voz y su lenguaje propio. Excelente. Bueno, nada, un placer enorme escucharlas, conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a los lectores y a los espectadores de La Papa. Nada, un placer como siempre. Visiten, le digo a todo el mundo, visiten Salvaje Federal, porque la oferta, el catálogo de la librería es alucinante. Nada, muchísimas gracias, un placer, y bueno, nos estaremos viendo pronto, espero, ¿sí? Sí, sí. Gracias. Gracias, Diego. Un beso grande, que estén muy bien. Chau, Diego. Beso, gracias. Gracias a ustedes.